puedo continuar, supongo. Bueno, entonces he estado insistiendo en que esa figura que estamos construyendo es una construcción lógica en sentido amplio, pero en todo caso lógica, no es contar una historia, que el contar historias tiene su sentido, es interesante, entre otras cosas, porque además de esa construcción se pretende que sirva para entender también cosas históricamente observables. Tiene su sentido el contar historias siempre y cuando no se confunda la construcción misma con no lo es. Los términos de la construcción lógica son solidarios los unos de los otros, por lo tanto, si no hay lo segundo, es que tampoco hay lo primero, y hay que ver la diferencia. Es decir, en último término, casi la mejor demostración de que en la antigüedad no se cambia ni siquiera en principio cualquier cosa contra ni siquiera en principio cualquier otra. Casi la mejor demostración de eso es precisamente que en la antigüedad no se llega en absoluto a ciertas cosas que son, como hemos visto, una consecuencia lógica de eso, y a las cuales sí se llega en la modernidad. La no convertibilidad de la moneda, ¿no? Bueno, entonces, casi la mejor demostración de que no hay propiamente mecanismos, no cualquier cosa es cambiable ni siquiera de que no se llega a esas consecuencias, sin embargo, son, como hemos visto, consecuencias de esa universalidad de la relación de cambio, ¿no? Y es esa universalidad de la relación de cambio también antes o después llegaría al otro, inevitablemente, ¿no? No es, por lo tanto, una sucesión de etapas, sino una implicación lógica, y donde se da lo uno se da lo otro, donde no se da lo otro es que tampoco se está dando en el otro. Bien, en esa construcción de esa figura no hemos avanzado más que un poquito. Todavía hay otros fenómenos que no son simplemente la mercancía, el dinero y todas las consecuencias del concepto de dinero que hemos visto. Hay otros fenómenos que forman parte de la misma construcción. Y que, por tanto, si estuviésemos tirando de hilos, los veríamos también como necesariamente inherentes a esos pasos que hasta ahora se han dado, y como no separable, eso que falta por decir, de lo que ya se ha dicho, no separable, lógicamente implicado, ¿no? Si siguiésemos esa construcción, de hecho, además, la construcción la hemos dejado parada al final de la clase anterior, de la clase de la semana pasada, en un punto en el que quedaba efectivamente abierto un problema. Si quedaba abierto aquello de m de prima, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que m por un lado sea de y por otro lado sea de prima, aunque la misma mercancía sean dos cantidades distintas? Decimos, no puede ser la misma mercancía. Ahí tiene que haber una situación intermedia de mercancía que se desdoble en dos. No puede ser de m de prima, tiene que ser de m puntos suspensivos m prima de prima, ¿no? Bueno, pero ahí había que ver entonces qué hay en el sitio de esos puntos suspensivos. Faltaba por ver qué hay en el sitio de esos puntos suspensivos. Por lo tanto, es evidente que la construcción no ha terminado. La construcción no ha terminado, puesto que por lo menos hay un punto en el cual lo que tenemos puestos es un signo de interrogación, ¿no? Unos puntos suspensivos con un signo de interrogación, ¿no? La construcción no ha terminado, tiene que haber algo, tiene que haber más elementos, porque esos elementos, los que haya, los que sean, incluso aquellos a los que quizá no lleguemos en este curso, ¿no? Esos elementos, todos ellos sean inherentes de manera general a que haya mercancía en sentido estricto. Y seguirían estando lógicamente implicados, lógicamente en sentido amplio, pero lógicamente, es decir, no será una secuencia histórica lo uno después de lo otro, sino que uno tendrá lógicamente existido por lo otro, por lo uno, y por lo tanto, si no hay, o sea, en aquellas situaciones históricas en las que no hay la consecuencia de la consecuencia de la consecuencia, es que tampoco hay el comienzo, tampoco hay el fin, tampoco hay la mercancía. Si lo hubiese,
habría también otros ingeniería también. Bien. Estamos haciendo referencia, por tanto, a una construcción, he dicho, lógica en sentido amplio, lógica se contrapone aquí a empírica, a contar una historia. Lógica en sentido amplio, por tanto, todos los elementos son solidarios y otros, pero si no hay la consecuencia de la consecuencia de la consecuencia, es que tampoco hay la crisis inicial, estamos viendo una construcción, por lo tanto, una construcción de la que solamente hemos examinado los primeros pasos. Y además ha quedado muy claro, ha quedado a la vista, que faltan pasos. Tenemos una interrogación con unos minutos sucesivos en algún punto determinado. Faltan pasos. Ahora bien, es ya el momento de quizá situar un poco mejor esta construcción. Ya la hemos situado, pero es que ahora con un poco más de precisión esta construcción dentro de la historia del pensamiento moderno, ¿no? Y de este modo pues también aclarar algunas dudas o desorientaciones previstas por mi parte que a algunos se les hayan podido producir y que se han traducido en preguntas y observaciones en la final de la clase o en las pausas, ¿no? Pero llegado el momento. Dado que dije bueno, pues esta, digamos, la tradición de pensamiento en la que se basa esta construcción que he estado exponiendo en las últimas clases, y que no he terminado de exponer, o sea, ni he llegado a un punto muy avanzado, ¿no? La tradición de pensamiento, pues es cierta cosa que Marx, concretamente, que es uno de los autores que tenemos en nuestra bibliografía básica, y además precisamente, básicamente en esa obra que está editada, en el Capital, ¿no? Marx, una reflexión que Marx hace tomando en gran medida los elementos de eso que hemos llamado la economía política clásica inglesa, ¿no? El subtítulo del Capital es especialmente crítica de la economía política, ¿no? El subtítulo del Capital es crítica de la economía política, y crítica aquí no quiere decir rechazo, crítica aquí viene de la economía política, en contra de lo que la deformación académica actual nos haría pensar. La economía política ahí no es el nombre de una disciplina o de una, entre comillas, asignatura, no es el nombre de un tipo de estudio, sino es el nombre precisamente de ese movimiento de pensamiento básicamente inglés en el que están Adam Smith y Ricardo, que les explicamos el otro día, ¿no? O sea, por la economía política entiende eso, esa tradición de pensamiento, básicamente inglesa con la base teórica, ¿no? Y crítica de no quiere decir rechazo, como a veces se asume hoy en día, ¿no? Crítica, o sea, tampoco el título de Kant, crítica de la razón pura, por ejemplo, crítica que tampoco hay crítica quiere decir rechazo, ¿no? Como es sabido, ¿no? Y si no es sabido, pues muy mal, ¿no? En todo caso, crítica viene de klinen, que es un verbo griego que significa discernir, delimitar, ¿no? Discernir, delimitar es ver qué es, ¿no? Pues algo así como definir, en el sentido de ver cuál es su naturaleza, ¿no? ¿Qué es eso? ¿No? ¿Qué es eso? Pero delimitar, claro, eso tiene algo de negativo, porque efectivamente delimitar quiere decir dejar cosas fuera, evidentemente, ¿no? Pero el verbo no significa otra cosa que discernir, delimitar, el verbo crimen en griego, ¿no? Y ahí viene lo de crítica, ¿no? Digamos algo así como poner las cosas en su sitio, ¿no? Poner cada cosa en su sitio. Bueno, entonces, el subtítulo es crítica de la economía política, y eso quiere decir, pues, crítica ahí quiere decir de modo apropiación, ¿no? Apropiación discernidora de esa tradición de pensamiento, ¿no? De esa tradición de pensamiento. Bueno, entonces, vamos a ver, entonces, dado que he hecho esa referencia histórica, que era inevitable incluso lo fuese ya de entrada, ¿no? A ese ámbito, Marx como heredero, de alguna manera, heredero en el sentido que hemos dicho, de apropiación de la economía política inglesa, economía política que, ya he dicho que esos señores, desde mi punto de vista, son filósofos, qué es lo que se incluye y qué es lo que no se incluye en los manuales de historia de las redes sociales, producto de delimitaciones convencionales, a veces, dirías, casualidades históricas, ¿no?
Entonces, puesto que he hecho esa referencia y puesto que además es evidente, cualquiera que lo haya visto alguna vez en la vida, pues solo sea por curiosidad cultural, que en efecto el Capital comienza con el concepto de mercancía, empieza con el concepto de mercancía. Digo, cuando digo empieza, me refiero a empieza en la primera línea del capítulo primero. Los prólogos son posteriores, externos y un tanto publicitarios, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, me refiero al cuerpo teórico de la obra que empieza en la primera fase del capítulo primero, no en los prólogos, ¿no? Los prólogos, en este punto, son una cuestión, por supuesto, son escritos después y bastante externos a la estructura teórica de la obra, ¿no? En cierto modo, publicísticos, ¿no? Entonces, bueno, como es evidente que eso empieza con mercancía, pues a cualquiera se le ocurre la pregunta, y de hecho, afortunadamente, se le ha ocurrido a más de uno, de si la secuencia de esto que se está haciendo aquí es la de... se me ha preguntado la del libro primero, o tomo primero del Capital. Contesto, en la medida en que lo contesto, no es solamente porque nunca se me ha hecho, sino porque es el momento de hacer esta aclaración, digamos, bibliográfica, ¿no? o filosófica. Claro, en la medida en que lo es, en la medida en que la respuesta a esa pregunta es sí, en la medida en que sí que es lo que es el proceso lógico, este proceso lógico, esta producción de una figura, ¿no? En la medida en que la respuesta es sí, en la medida en que efectivamente es eso, lo es no del libro primero, sino de toda la obra. ¿De acuerdo? De toda la obra, el libro primero, el libro segundo y el libro tercero, ¿no? De toda la obra, incluso de más de toda la obra, porque la obra, y esto se sabe, pero generalmente no se insiste mucho en ello, la obra no está acabada. ¿De acuerdo? No está acabada y además está mucho más inacabada de lo que normalmente a nivel de manual se reconoce, ¿no? ¿De acuerdo? Mucho más inacabada. Es decir, como desde un punto de vista puramente biográfico, la cosa sería que el libro primero efectivamente fue publicado por el autor, y que luego hay un libro segundo y un libro tercero, que bueno, se habla a veces de ellos como si fuese la terminación, como si fuese la terminación de la obra por otros, sobre la base de materiales que más había dejado escritos, y que fueron ordenados, colocados, etcétera, colocados cada uno en su sitio por otros. Es verdad que es, en principio, salvo discusiones de detalle que tienen su interés, que son, en principio, pues, materiales que el autor había dejado escritos, pero lo que no es verdad es que esté terminado eso, ni por el autor ni por otros, ¿no? ¿De acuerdo? Ni por el autor ni por otros. Ni siquiera que nadie pueda decir con exactitud qué lugar exacto ocuparía cada uno de esos capítulos del libro segundo y del libro tercero, en el caso muy, muy hipotético de que la obra hubiese sido terminada alguna vez, ¿no? ¿De acuerdo? Está mucho más inacabada, de lo que normalmente se le conoce. Quizá por eso este carácter de proceso lógico que he dicho, solo es bastante reconocible, en la manera de formularse el libro primero, ¿no? ¿De acuerdo? Digo en cuanto a la manera de formularlo, no en cuanto al fondo de la cuestión. En cuanto al fondo de la cuestión es reconocible en todo el material, ¿no? ¿De acuerdo? En cuanto a la manera de formularse, quizás solamente es reconocible claramente en el libro primero, justamente porque es lo único que está, si no terminado, no puede ser terminado, porque por definición eso es una parte de la obra, ¿no? De la obra que se va a publicar, ¿no? Está, si no terminado, por lo menos formulado, por lo menos escrito, ¿no? Lo otro son materiales que vaya usted a saber cómo habrían quedado en el hipotético, muy, muy hipotético, porque estaba muy lejos, en caso de que se hubiese terminado la obra, ¿no? Es más, además, ni siquiera es solo el libro segundo y el libro tercero, hay más materiales que también formaban parte de la elaboración del Capital y que luego fueron publicados también en otros contextos. En realidad, ni el propio autor podía tener una idea clara en aquel momento de cómo iba a ser la estructura de la obra en el hipotético caso de que hubiera llegado al final, ¿no? ¿De acuerdo?
ni el propio autor podía tener una idea clara al respecto. Y entre otras cosas porque probablemente la no terminación no es solo una consecuencia accidental, de hecho externo, de que el autor se murió antes de terminar, ¿no? Sino que hay problemas relativamente de fondo en cuanto al tipo de inacababilidad que aquello podría tener. Eso daría para la discusión muy larga, ¿no? Discusión en la que no tenemos que entrar ahora, puesto que esto no es un curso ni sobre Marx ni sobre ningún otro autor. No se ha planteado así, eso sería muy interesante, pero no es lo que tenemos en programa en este semestre. Por tanto, no es esa que acabo de formular ahora, la discusión que haya que llevar adelante aquí. Lo que sí digo es que si esta, digamos, construcción de una figura, este proceso lógico al que me he estado refiriendo insistentemente en la clase anterior y que es simplemente lo que se ha planteado en las clases precedentes, este proceso lógico que desde aquí se han formulado los primeros y rudimentarios pasos, ¿no? Este proceso lógico es el capital, pues en la medida que lo es todo el capital, incluso todo lo que sería el capital, es decir, todo el proyecto, todo el proyecto que no llegó, por lo menos materialmente, por en términos de la redacción, no llegó a terminarse jamás, ¿no? O sea, no es sobre el libro primero, es todo el proyecto, ahora bien, he dicho cautamente, si es el capital, entonces es todo el capital, incluso todo el proyecto. Si lo es. ¿Y por qué siempre es de condición? Si lo es, o sea, parece como que no estoy seguro de que lo sea, o planteo dudas de si lo es o no lo es. Vamos a ver. Aquí viene esta cautela de si es, o en la medida en que es todo toda la obra, incluso la obra proyectada, o sea, más incluso que la obra efectivamente realizada, ¿no? ¿Por qué digo eso de si es y en la medida en que es? Es que en cierta medida es y en cierta medida no. Bueno, es un problema de lecturas. Es un problema de lecturas. Es un problema de lecturas, pero no un problema trivial de lecturas, de que donde uno entiende una cosa, otro entiende otra, ¿no? Es un problema de lecturas, pero no en ese sentido trivial de que diferentes lectores puedan entender diferentes cosas, sino en un sentido más general o más básico, más importante también, más importante para lo que tenemos que hacer, no solamente en esta asignatura, sino en todas. El estudio más importante que es no es si accidentalmente uno ha entendido una cosa y ha entendido otra en este o aquel párrafo o capítulo, sino el problema más general de qué es lo que se pretende cuando se pretende leer un texto. Es decir, digamos, ¿qué se entiende por la mejor lectura posible de un texto? ¿Qué se entiende por la mejor lectura posible de un texto? ¿Qué se pretende, por tanto, cuando se pretende leer un texto? Entonces, eso de que en la medida en que esto es, el capital es todo el capital, bueno, ¿y en qué medida lo es? Bueno, lo es, o sea, vamos, pues, yo defiendo que lo es, naturalmente otros pueden no estar de acuerdo, yo defiendo que lo es, no en el sentido de que no sean posibles otras lecturas, sino en el sentido de que esta es la lectura a la que se llega, es la lectura del proceso lógico que he empezado a formular como, digamos, he empezado a formularlo como muestra del tipo de proceso que es, pero tendría que seguir, ¿no? Tendría que seguir, que abarcaría en realidad toda la obra. Bueno, eso es, o sea, defiendo que esa es la mejor lectura posible. Si por mejor lectura posible se entiende aquella lectura que hace consistente el texto. Aquella lectura que hace consistente el texto. Aquella lectura que hace que en efecto el texto demuestre. Que hace que en efecto el texto demuestre. Si queréis decirlo así, que lo hace verdadero. Sí, claro, ¿no? Pero que hace que en efecto no se pueda unir por ningún lado. Que hace que en efecto no se pueda unir.
Si eso es lo que se busca, si lo que se busca es aquella lectura que hace que el texto, por así decir, se autodefienda perfectamente, que lo hace válido, que lo hace consistente. Si por mejor lectura se entiende, naturalmente, por mejor lectura se entiende esto partiendo de la base de que es una lectura, es decir, que no se inventa el texto, sino que lo lee, ¿no? En otras palabras, si entre varias lecturas posibles de un texto, que sean todas ellas posibles desde el punto de vista de que no sean contradictorias con lo que el texto literalmente dice, ¿no? Si entre varias lecturas posibles de un texto, se considera que la preferible es aquella que lo hace consistente, ¿no? Es aquella que lo hace consistente. Entonces yo sí defiendo que esto es causal. Yo sí defiendo que este proceso lógico que he empezado a exponer es el capital, ¿no? ¿De acuerdo? Es el capital. Claro, digo defiendo, ¿y cómo lo defiendes? Bueno, es que no se puede defender de otra manera que siguiendo el proceso. Evidentemente no hay. Si de lo que se trata es de demostrar que esa es la lectura consistente, la consistencia no se demuestra de otro modo que siguiendo en cada uno de los pasos el proceso y percibiendo en efecto su carácter demostrativo, su carácter argumentativo, ¿no? Percibiendo que efectivamente demuestra, ¿no? Efectivamente demuestra lo que demuestra, ¿no? No hay otra manera de defender que esa es la lectura consistente. No hay otra manera de defender que esa es la lectura consistente que hacerla y ver que efectivamente el texto así leído resulta demostrativo, demuestra, ¿no? No hay otra manera de defenderlo. Esto es el libro primero del Capital. Segundo, no es el libro primero, no es el primero, es todo el Capital, ¿no? Y segundo, lo es en la medida en que esa obra se lea buscando su consistencia, buscando ver qué es lo que allí en efecto se demuestra. ¿Qué es lo que allí en efecto se demuestra? En efecto se demuestra, quiero decir, se demuestra válidamente, se demuestra irrefutablemente, ¿no? Por eso digo, si se parte de que por mejor lectura se entiende la lectura que hace consistente el texto, ¿no? Si se parte de eso, entonces sí, evidentemente. Entonces sí, bueno, sí, naturalmente, sí, lo digo yo, claro, evidentemente, y no lo digo a palabra de honor, ¿no? Bueno, de momento, si me lo quiera creer a palabra de honor, que me lo crea, ¿no? Lo digo, pero no estoy diciendo que haya quedado demostrado aquí, solamente quedaría demostrado siguiendo todo el proceso, ¿no? Siguiendo todo el proceso. Que por otro lado, claro, alguien me objetará, pero si acabas de decir que no está acabado, ¿no? ¿Cómo puedes hablar? Pues sí, es verdad, pero eso pasa con todo, es decir, que uno nunca acaba, ¿no? Las cosas importantes nunca se acaban, ¿no? O sea, está claro. Las cosas importantes nunca se acaban. Nunca se acaban. Es decir, con esa reserva de que está por acabar, pero en cualquier caso, la hipótesis que se mantiene en pie es decir, leído de esa manera, ese texto resulta consistente y resulta demostrativo. Leído de otras, problemático me parece, ¿no? Problemático me parece. También puede haber quien piense que ese concepto de la mejor lectura posible es formulado, pero no es el concepto correcto, ¿no? O sea, es decir, que también puede haber quien piense que lo que se persigue cuando se lee un texto no es digamos, leer algo consistente, ¿no? No es encontrar algo que se sostiene, ¿no? Que lo que se persigue cuando se lee un texto no es encontrar algo que se sostiene, sino simplemente algo así como penetrar en la mente del autor y este tipo de cosas. Entonces, bueno, a ver, yo pienso que cuando se lee un texto se busca encontrar algo que en efecto se sostiene, porque si uno no parte de esa hipótesis, entonces, ¿por qué se molesta en leer el texto? ¿No? ¿Me explico? Es decir, pero no ya en leer un texto, sino incluso cuando hablas con otra persona, ¿no? Yo creo que solo la escuchas,
pero que solo la escuchas mientras mantienes en pie una razonable suposición de que en lo que dice hay algo que se sostiene, ¿no? Esto forma parte del acto mismo de escuchar, me parece, ¿no? Si no es así, o sea, si no es con la hipótesis de que hay algo, de que eso tiene alguna consistencia, la suya, la que sea, la suya, no la tuya, la suya, pero alguna consistencia, si no partir de ese supuesto, eso es ya no escuchar o no leer. Ya no escuchar o no leer. Si lees, es porque piensas que ahí hay cosas, ¿no? Que ahí hay cosas, que eso no son simplemente los problemas mentales de un señor, ¿no? Ese otro, el pensar qué es lo que pensaba fulano, yo parece una actitud más biográfica que filosófica, ¿no? O sea, lo que pensaba fulano es problema de fulano, es decir, si me ocupo, sí, puede ser lo que pensaba fulano, pero si me ocupo de fulano y no, si me ocupo por ejemplo de Kant y no de Pedro Pérez, ¿no? Es porque tengo razones para asumir que en Kant hay algo consistente, ¿no? Por ejemplo, si me ocupo de Kant y no de Pedro Pérez, es porque tengo más razones en el caso de Kant que en el de Pedro Pérez para pensar que ahí hay cosa, ¿no? Que ahí hay consistencia, ¿no? Si no, ¿por qué de Kant y no de Pedro Pérez, ¿no? Que ahí hay cosa, que ahí hay consistencia, por lo tanto, aunque sea averiguar el pensamiento de Kant, lo que se está haciendo es buscar algo consistente, ¿no? Porque si no, ¿por qué Kant y no Pedro Pérez, ¿no? Bueno, lo mismo aquí, es decir, que apoyo esa noción de mejor lectura posible como aquella lectura que hace que ahí haya verdad, que ahí haya verdad, que haya consistencia, que ahí haya cosa. En esto, en que si no fuese porque sospechamos cosa, por definición no leeríamos, ¿no? Por definición no leeríamos. Aún aviso que la verdad ya esté más en el lector que en el autor, digamos. ¿Hasta qué punto entonces bueno, pero el lector encuentra allí lo que a él le parece, digamos? Es decir, bueno, pero se trata de evitar ese riesgo, y para eso pues hay una serie de exigencias de rigor en la lectura. ¿Está claro? Es decir, tampoco se trata, o sea, porque también puede decir, bueno, y entonces, ¿por qué lees en vez de simplemente inventarlo tú? ¿No? Bueno, pues efectivamente también eso es, pero es que se supone que lees porque tienes motivos para pensar que esa lectura te hará descubrir algo que a lo mejor no descubrirías tú solo, ¿no? ¿De acuerdo? Se supone que es una apuesta, claro, eso no lo sabes hasta lo mismo que de antes, que las cosas importantes nunca se terminan, ¿no? Siempre es una apuesta, pero que duda cabe que esa apuesta la hay en el hecho de ponerse a leer algo, ¿no? ¿De acuerdo? Esa apuesta la hay en el hecho de ponerse a leer algo. Pues piensas que ese algo te va a hacer descubrir algo, ¿no? Te va a hacer descubrir algo. Claro. Que ese algo te va a hacer descubrir algo, o sea, que leyéndolo vas a descubrir, o que leyéndolo vas a descubrir algo. No se trata de una lectura ficticia, una lectura fingida. Para hacer una lectura fingida, pues tampoco la haces, porque si piensas que, si se da ese caso que tú dices de que lo que descubre lo descubierto en realidad tú y no el texto, ¿no? Entonces, ¿por qué se haberte ahorrado la lectura del texto, ¿no? Eso ha sido simplemente un paripé. Para ver, pues porque está bien poner que en un currículum que has leído, que has escrito una cosita sobre Capital, ¿no? ¿De acuerdo? Por ejemplo, pero no porque realmente el Capital te haya descubierto nada, ¿no? ¿De acuerdo? Si es así, ¿no? Se trata de, por ejemplo, efectivamente, a través de ponerse al esfuerzo, que es un esfuerzo considerable. Leer, o sea, se supone que saber leer es una cosa, vamos, que a esas alturas está ya muy superada, y sin embargo no, o sea, saber leer es una virtud mucho menos frecuente, y leer es una cosa, un compromiso más serio, es más difícil y requiere unas exigencias de rigor muy superiores a las que normalmente se cree. Entonces, bueno, se supone que si se asumen esas exigencias es porque se piensa que la lectura va a descubrir algo, ¿no? La lectura, claro, sí, como tú dices,
eso no estaba en el texto, sino que simplemente lo he puesto yo. ¿Qué puede querer decir eso? Solamente puede querer decir que no necesitabas ese texto, que lo podías haber hecho tú tranquilamente por tu cuenta, ¿no? Pero que es tranquilamente por ahí. Pues bueno, pues ¿por qué has hecho el paripé de hacer como que lees, ¿no? Bien, entonces, vamos a ver. Decía, creo que eso es la lectura que hace del texto algo consistente, y no temas que el texto solo resulta consistente si se lo toma efectivamente como presentación de eso que yo aquí he presentado como un proceso lógico en sentido amplio, ¿no? Como un proceso lógico. Creo que efectivamente es ese proceso. De hecho, por lo menos el comienzo es evidente, se empieza por el concepto mercancía, y ese concepto mercancía además lo formula como un concepto en el sentido de nota o conjunto de notas, y a continuación se pone efectivamente a explicar las consecuencias en el sentido de construir la figura de unificación en la mercancía, ¿no? Eso, por lo menos el comienzo es evidente, ¿no? Es muy evidente que es así, o sea que la argumentación de las 20, 30, 40, 50, quizá muchas más primeras páginas, esa salta a la vista de cualquiera, ¿no? Pero bueno, obviamente lo de decir es que todo el proyecto en su conjunto, el proyecto de Marx en ese momento, el proyecto del Marx maduro, del Marx es ese, bueno, porque esto es algo que requiere seguir teniendo mucho más y mucha más discusión, pero os he dicho en qué sentido yo lo defendería, en el sentido de que eso es lo que hace consistente la obra, ¿no? Inacabada, por tanto consistente, no del todo en la medida en que está inacabado. Pero yo no conozco ninguna obra verdaderamente importante que esté acabada, también es cierto, ¿no? Esto, vamos a ver. Entonces, bueno, no obstante, hay que decir que ese tipo de lectura que he dicho, pues, desde luego, quizá no es el más habitual, o quizá no es el más habitual, ¿no? O sea, no es el más habitual. No es el más habitual, lo que pasa es que sobre las lecturas más habituales de Marx en general, pero sobre todo de Capital, recaen algunas sospechas bastante captables ya a primera, o sea, bastante asumibles ya a primera vista, ¿no? O sea, con la lectura de esa obra pues pasan algunas cosas raras, ¿no? Con la lectura de esa obra que luego se refleja en los manuales, incluso en monografías, entre comillas, ortodoxas, ¿no? Incluso las que dicen que no son ortodoxas, pero bueno, o sea, que están un poco dentro de cierta órbita, ¿no? Pues ocurren algunas cosas raras. Bueno, y por supuesto también, cuando digo ortodoxas, digo también ortodoxas, pero digamos desde el punto de vista del enemigo, o sea, es un curioso fenómeno que no ocurre solo con Marx, ocurre incluso con otros autores de una manera mucho más por ejemplo, a lo largo de la historia, de toda la historia de la cultura occidental, pues, a ver, los platónicos furibundos, o los platónicos estrictos, y los antiplatónicos furibundos, coinciden pero exactamente en lo que verdaderamente es importante, que es ¿qué es Platón? ¿No? ¿Están completamente de acuerdo, no? O sea, lo que podríamos llamar el fenómeno de los dogmatismos complementarios, ¿no? El exista ortodoxo y el anti-X furibundo coinciden absolutamente en qué es X, ¿no? Coinciden absolutamente en qué es X. Bueno, he dicho opósito de Platón, pero podría decir opósito de muchas más cosas, ¿no? De muchos más autores, ¿no? Bueno, por supuesto, en el caso de Marx, exactamente su moralista, ¿no? O sea, es decir, que los marxistas más o menos ortodoxos y los anti-marxistas coinciden exactamente en qué es lo que hay en la obra de Marx, ¿no? Y esto es lo que llamo las interpretaciones ortodoxas, ¿no?
sean ortodoxas a favor o ortodoxas en contra, es que son las mismas, exactamente las mismas, ¿no? Son exactamente las mismas, ¿no? Bueno, esto ocurre con todos los autores, con prácticamente todos los autores, ¿no? Ciertamente la lectura esa a la que me he referido no es, no es una de las lecturas incluibles en ese ámbito de la ortodoxia a favor y en contra, ¿no? No tiene nada que ver con lo que normalmente se llama por ahí marxismo y estas cosas, ¿no? No tiene nada que ver. Vamos a ver, lo que ocurre es que en todas esas interpretaciones más o menos ortodoxas, incluidas en ese ámbito, tanto del marxismo como del antimarxismo, tanto de qué es lo que se defiende como de contra qué se está, coinciden exactamente, pero lo cual es muy sospechoso, claro, lo cual es muy sospechoso porque si estás completamente de acuerdo sobre cuál es la cosa y solamente discrepas en estar a favor o en contra, eso parece que es como lo de ser hincha de uno u otro equipo de fútbol, ¿no? Es decir, estás de acuerdo en qué contenidos hay, qué pensamiento, digamos, ves lo mismo, o sea, fulano y fulano ven lo mismo, solo que fulano está a favor y fulano está en contra, ¿no? Si se ve lo mismo, ¿qué fundamento puede tener de estar a favor o estar en contra si no es eso de ser hincha o ser contrario, ¿no? O ser hincha del rival, ¿no? ¿De acuerdo? Eso ya de entrada es muy sospechoso y bueno, eso no ocurre solo con Marx, es un fenómeno general en la recepción de los pensadores, ¿no? El pro y el anti, el pro X y el anti X coinciden exactamente en qué es X, ¿no? En su manera de entender X, ¿no? Entonces, ese común a los pros y a los contras, vamos a ver, tiene ya de entrada algunos elementos sospechosos, aparte de ese carácter común a los pros y a los contras, ¿no? Tiene unos elementos sospechosos, por ejemplo, lo siguiente, que voy a dejar dicho así muy por encima, porque no me va a dar tiempo a desarrollarlo ahora, pero que veréis que tiene mucha tela. Vamos a ver, probablemente esa figura que se está pretendiendo construir, esa figura de sistema de todas las cosas como mercancías, ese ámbito de todas las cosas como mercancías, a partir de la noción de mercancía, que es digamos, el objetivo de la operación lógica que estábamos iniciando, probablemente ese sistema es lo que vamos a llamar, como el título que hay en la asignatura, de sociedad civil, ¿no? Probablemente ese sistema es lo que vamos a llamar sociedad civil. Y probablemente sociedad civil que requiere ni más ni menos que ese mundo o ese universo en el cual las cosas son cambiables unas por otras, ¿no? Probablemente sociedad civil que será simplemente el nombre que finalmente demos, ¿no? A ese universo en el que las cosas son cambiables unas por otras, ¿no? Vamos a ver. El término sociedad civil es indiscutible como tal término, puesto que de hecho tiene su origen histórico no en una lengua, tiene su origen histórico dentro de las lenguas modernas, no en una lengua latina, pero sí en una lengua que para ese tipo de teclado utiliza palabras de origen latino, y por lo tanto pues tiene su origen, en su origen ya es así, sociedad civil, o sea, es en inglés, civil society, es en inglés sencillamente porque el primer autor de los que tenemos ahí es Hobbes, ¿no? ¿De acuerdo? Es Hobbes, por lo tanto, es en inglés, pero bueno, aunque el inglés no sea una lengua latina, sin embargo eso, digamos, lo dice en latín, lo dice con palabras latinas, es exactamente así, sociedad civil, solo que ellos pronuncian naturalmente de otra manera, con otra fonética, ¿no? ¿De acuerdo? Pero es así, sociedad civil society, ¿no? Bueno, la palabra es esa, ¿no? ¿De acuerdo? Naturalmente Hobbes no hace este desarrollo que hemos hecho aquí, lo hace de otra manera, pero es perfectamente documentable que está hablando de lo mismo. O sea, ya hablaremos más adelante de Hobbes, pero es perfectamente documentable que está hablando de lo mismo, de esto mismo, ¿no? De esto mismo, o sea, de ese sistema, ¿no? Entonces vamos a ver. Esa palabra, por tanto, tiene una procedencia, digamos, latina, aunque sea a través del inglés, ¿no?
tiene un uso en ingleses y franceses del siglos XVII y XVIII, y luego es tomada por Marx, ¿no? Luego es tomada por Marx. Claro, Marx, para tomar esa palabra, la traduce al alemán. Y la traduce al alemán de una manera también bastante, para él, bastante inequívoca, y como tal traducción no ha sido discutida jamás, y que por supuesto también es una expresión que siempre es la misma, Bürgerliche Gesellschaft, ya lo escribí otro día, por fuera de Moquisa, Bürgerliche Gesellschaft, bueno, una palabra alemana, que no tiene ninguna duda, eso es simplemente la germanización de la palabra, en principio, latina a través del inglés, ¿no? A través de la terminación por el inglés. Hay una palabra alemana, que es simplemente esa palabra latina germanizada, y punto. No, hasta ahí ningún problema. Hasta ahí es un problema simplemente técnico de incorporación de terminologías de una lengua a otra, ¿no? El alemán va más atrasado históricamente en ese proceso, porque va más atrasado históricamente en la observación de ese fenómeno. Entonces Marx lo que tiene que hacer es traducir al alemán una expresión hasta ese momento usada básicamente en inglés, pero también un poco en francés, ¿no? Bueno, pues esta expresión cuando luego, digamos, de vuelta de su utilización por Marx en alemán, de vuelta de ahí, en traducción de eso, de Marx a una lengua latina, por ejemplo, castellano, pero no solo a castellano, a las lenguas latinas en general, ya que esa expresión marxiana, Bürgerliche Gesellschaft, es simplemente la germanización de Civil Society, ¿no? Simplemente la germanización de eso, al traducirlo luego de Marx a una lengua latina, curiosamente la encontramos de esta manera. Y la encontramos traducida de dos maneras distintas, bueno, según en qué punto del proceso, según en qué momento. Fijaros bien, no es que no sea admisible en general, traducir una lengua a otra, traducir a lo mejor en diferentes contextos la misma expresión de dos maneras distintas. Hombre, en general sí, a veces puede haber ocasiones en que no haya más remedio. En general, traducir una palabra alemana, por ejemplo, a veces por una palabra castellana y a veces por otra palabra castellana distinta, o por otra. En general sí, pero precisamente con un término técnico, como es ese, para la sociedad civil, o sea, con un término técnico además inventado o producido ad hoc, producido a propósito, justamente para poner en alemán, una cosa que antes ya estaba en otras lenguas, y que además antes estaba en otras lenguas precisamente en latín, digamos, o en términos de lengua latina, ¿no? Sociedad civil. O sea, que una cosa que Marx tomó en alemán para germanizar civil society o sociedad civil, ¿no? Y una cosa que Marx tomó en alemán para germanizar eso, por tanto, primero, como término técnico, por tanto, como término que debe tener un significado fijo, ¿no? No es una expresión del lenguaje común y corriente, que efectivamente puede tener significados diferentes en según qué contexto y tener traducciones diferentes, sino que es un término técnico. Pero además un término técnico establecido para traducir términos técnicos de otras lenguas. Y precisamente en ese aspecto, al menos de lenguas latinas, ¿no? Que luego, al volver además a las lenguas latinas, se traduce de dos maneras diferentes en según qué momentos, por dos cosas que a su vez son términos técnicos. Un término técnico se desdobla en dos términos técnicos. Cualquiera puede ver que efectivamente en las traducciones de Marx, ya no, pero no solo también al francés, en general, a lenguas latinas, pues eso de Bürgerliche Gesellschaft, que en principio era simplemente la germanización de Civil Society, la sociedad civil, eso de Bürgerliche Gesellschaft aparece traducido algunas veces, pero no algunas veces al azar, sino en unos muy determinados contextos, por sociedad civil y en otros muy determinados contextos, pero otros por sociedad burguesa. ¿De acuerdo?
O sea, es un término técnico que además es la traducción de un término técnico latino, ¿no? ¿De acuerdo? Y sin embargo, al volver a las lenguas latinas, nos aparece dividido en dos. Eso es notabilísimo, ¿no? Notabilísimo. Que haya que traducir una palabra por palabras existentes en un contexto no tiene nada de raro, pero que un término técnico que además procede de las mismas lenguas, a las que luego se retraduce, ¿no? Al retraducirlo aparece dividido en dos. En dos términos técnicos. Eso es altamente sospechoso. Bueno, digo que es altamente sospechoso porque ya es la hora y me tengo que ir, ¿no? Vamos, tengo que terminar. Digo que es altamente sospechoso. Si ahora fuesen las 10, no diría que es altamente sospechoso, sino que me podría desarrollar cuál es el gato encerrado, ahí, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, cuál es el marrón, digamos, ¿no?